Un gusto, agradezco al colegio que me haya invitado a participar para hablarles un poquito del tema forestal. Como podrán ver, le he cambiado un poco el nombre a la charla, sin embargo vamos a ver temas que tienen que ver con cuestiones de mercado y de otros. En la charla vamos a ver algunas de las potencialidades del sector. Después vamos a analizar también algunas de las barreras que es necesario remover. Les voy a mostrar algunas de las cifras, digamos, más recientes que tenemos en la oficina o que hemos recabado de otras instituciones que nos parece que es importante tener claro. Y luego vamos a hablar de algunas alternativas al final. Son muchas láminas, pero no me voy a detener, no me voy a detener demasiado en los detalles. En algunos casos solamente voy a mostrar alguna situación que me parece que sea importante tener claro. Tal vez nada más como de introducción, la Oficina Nacional Forestal es un ente público no estatal que fue creado hace 21 años con la finalidad, es un ente público igual que es este colegio profesional, con la finalidad de promover el desarrollo forestal del país. Ustedes van a ver que en la presentación que yo les haga, desde luego hay un énfasis en el tema de los bosques y la producción desde el punto de vista privado. La oficina está conformada por 40 organizaciones, entre asociaciones, cooperativas, centros agrícolas cantonales, fundaciones, que están distribuidas por todo el país. Ya, ahora sí, es allá, no al suelo. Gracias, Cintia. Bueno, gracias. Tal vez comenzamos un poquito por hablar de cuáles son las potencialidades del sector forestal en el país. Y uno escucha a mucha gente decir que en el país no hay bosques, o que no quedan bosques, o que no hay bosques que puedan ser aprovechados. Sin embargo, un trabajo realizado por Marlene Camacho en el marco de la estrategia de REDD hace 2 años, 3 años, nos mostró que en el país existen alrededor de 828,000 hectáreas de bosques que pueden ser susceptibles de manejo forestal. Cuando decimos susceptibles, quiere decir que ya se han excluido las zonas de protección, se han excluido los bosques ubicados en áreas silvestres protegidas que no se pueden cosechar, etc. Y además estimó que en esos bosques existen alrededor de 13 millones de metros cúbicos de madera que podrían ser cosechados sosteniblemente, que si lo hiciéramos en un ciclo de 15 años, como establece nuestra legislación, podríamos estar cosechando alrededor de 872,000 metros cúbicos de madera en rollo por año. Esto es poco menos de lo que se consume a nivel nacional de todas las fuentes, de las que les voy a mostrar algunas cifras ahora más adelante. También algo importante es que en los últimos 10 años las plantaciones forestales han producido alrededor de 8,5 millones de metros cúbicos de madera en rollo, que han generado al menos unos 13,500 empleos directos, principalmente en las zonas rurales del país, y que han generado un valor agregado a la economía en estos últimos 10 años de al menos unos 2.230 millones de dólares. Esto es importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque son parte de los resultados de lo que ha venido haciendo el sector. También dentro de las potencialidades es importante hablar sobre el programa de pago de servicios ambientales, que en cifras desde el 97 hasta el 2016 ha incorporado más de 1.100.000 hectáreas de bosque
en la modalidad de protección de bosque, un 90% en la modalidad de protección de bosque al programa. De esos 149,000 hectáreas han sido colocadas en territorios indígenas. O sea que hay un fuerte énfasis de trabajar en estos territorios. El programa ha permitido plantar alrededor de 6.8 millones de árboles en sistemas agroforestales, plantar más de 55 millones de árboles en plantaciones forestales. Han participado casi 16.500 beneficiarios durante esos 20 años y se ha hecho una inversión, el programa ha hecho una inversión de alrededor de 416 millones de dólares, o sea, una cifra nada despreciable, que se han invertido prioritariamente en las áreas rurales del país. Me devolví. Mientras le cojo práctica. Espérate, porque no sé qué es lo que pasa. Ah, bueno, ya llegué a lo que quería. Sí, son estas dos, esta hacia atrás y hacia adelante. Esta hacia atrás y esta hacia adelante. Sí, esta es para que se... Ok, está bien, gracias. Gracias. Bueno, también un tema de por qué usar madera, ¿verdad? Nosotros como oficina nos hemos dedicado a través de los años con bastante intensidad al tema de promover el uso de la madera. Cada vez que se decide usar madera, por cada metro cúbico de madera que se usa, le ahorramos al planeta alrededor de una tonelada producto de la fotosíntesis y casi una tonelada adicional producto de sustitución de materiales de mayor huella de carbono. O sea, cuando decidimos hacer una mesa o poner un piso de madera, en promedio por cada metro cúbico de madera le estamos ahorrando al planeta alrededor de 2 toneladas de CO2 o evitando que se generen esas 2 toneladas. De eso se estima que alrededor de 1.1 toneladas es producto de sustitución de otros materiales de mayor huella de carbono y alrededor de 1 tonelada también producto de la fotosíntesis, donde los árboles capturan el CO2 de la atmósfera, el carbono lo convierten en madera y liberan oxígeno. En ese proceso, por cada metro cúbico se libera aproximadamente 0.7 toneladas de oxígeno. Ahora, si ese producto es una mesa, es una puerta, es un piso, nosotros decimos que ahí el carbono se mantiene fijado al menos por 75 años, aunque la literatura ha reportado, digamos, de casos de más de cientos de años de construcciones que después de 300 o de 400 años siguen estando todavía en buen estado. Bueno, para estimar cuánto podría ser un metro cúbico, estaríamos hablando de aproximadamente entre unas 8 y 10 puertas, que puede ser más o menos lo que hay en una casa de clase media. Y ahí podríamos decir que con solo que las puertas y los marcos sean de madera, ya se ha evitado por lo menos 2 toneladas de CO2 producto de la utilización de madera. Desde luego que si hay pisos, paredes, etcétera, como el caso de este edificio, donde podemos ver que los cielos, la parte de cielos son de madera, lógicamente la cantidad es mayor. No obstante estas ventajas de que hay áreas que se pueden manejar, de que hay plantaciones que se vienen estableciendo, que agregan valor a la economía, que hay todo un programa de pago de servicios ambientales que ha venido creciendo en los últimos años, hay barreras importantes que afectan el sector forestal. Por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2015, el SINAC
aprobó solo 75 planes de manejo equivalentes a unos 325,000 metros cúbicos de madera en rollo. Esto de acuerdo a un informe que preparó en el año 2016 el SINAC, en un informe oficial. Este volumen equivale apenas a unos 20,000 metros cúbicos por año y que equivalen únicamente a menos del 3% del volumen cosechado a nivel nacional. O sea que ahí tenemos un problema de que tenemos un recurso que tiene una potencialidad de producir más de 800,000 metros cúbicos al año de madera y sin embargo estamos aprovechando solo 20,000. De nuevo recuerdo, estamos hablando de terrenos de propiedad privada, no estamos hablando ni de los parques nacionales, ni de las áreas silvestres protegidas que deberían ser de protección absoluta. También se dice que hay un problema donde el SINAC demora en muchos casos hasta 18 meses para aprobar un plan de manejo. Y todo esto, lógicamente, afecta al propietario del recurso, pero también afecta, digamos, a las empresas que estarían interesadas en usar la madera. Todo esto afecta a la competitividad de las empresas. Aquí nada más, bueno, ya hablamos un poco lo del primer párrafo. En el segundo párrafo, nada más quisiera mostrarle algunos datos a lo que llegó. Se llegó con algunos de los estudios de red que estimaron que entre el año 2001 y el 2013 la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producto del aumento de cobertura, o sea principalmente de bosques secundarios en proceso de crecimiento, de plantaciones forestales que están creciendo, fue de alrededor de unos casi 13,5 millones de toneladas de CO2 equivalentes, que esa vegetación que está ahí creciendo capturó de la atmósfera. Y esto en promedio entre el 96 y el 2009 crecieron por año aproximadamente 27,000 hectáreas. Hubo 27,000 hectáreas nuevas de bosques secundarios cada año que se incorporaron, digamos, a la masa de plantaciones, porque ha habido una recuperación importante de cobertura en los últimos años. Ahora, esta es la distribución de las diferentes modalidades en el programa de pago de servicios ambientales entre el 97 y el 2017. Vean que la gran mayoría, el 90% del área se ha destinado a protección de bosques, no necesariamente a la parte productiva de la que estamos hablando, ¿verdad? De la que venimos hablando. Una pequeña parte al manejo de los bosques, la parte roja, un 6% a lo que son plantaciones forestales y en otras modalidades también un área relativamente pequeña. O sea, la mayoría de los recursos se usan fundamentalmente en protección de bosques y no necesariamente orientados a fomentar la producción sostenible de madera. Este gráfico nos muestra el comportamiento que se ha dado desde el año 2000 al 2017 en la modalidad de protección de bosque. Vean que en los últimos 2 años ha habido una cierta tendencia, digamos, a reducir el área nueva que se incorpora en contratos en el programa de pago de servicios ambientales. El tamaño, la parte, la barra completa es la totalidad de lo que se hace en FONAFIFO. La parte oscura es el porcentaje que hacen las organizaciones que están acreditadas a la oficina y el resto lo hacen los regentes individuales. Pero básicamente aquí queríamos llamar un poco la atención de que hay una tendencia a disminuir el área nueva que se coloca en los últimos 2 años. Eso es reforestación o plantaciones forestales. La línea de arriba son los recursos que vía decreto se asignan
hasta hace un par de años, porque en los últimos 2 años se hace mediante una resolución, los recursos que se asignan para reforestación. Vean que en la mayoría de los años el programa se queda realmente muy corto en cumplir las metas. Y hay una tendencia clara, podemos ver, de los últimos años a ir reduciéndose el área que se establece en plantaciones forestales. Si eso lo comparáramos con lo que sucedía a mediados de los 90, se llegaron a plantar hasta 8.000 o 9.000 hectáreas en algunos años. Y hoy, en 2017, estamos hablando de 1.788 hectáreas. Entonces, esos datos que observábamos antes de más de 2.200 millones de dólares de valor agregado, producto de cosechar las plantaciones, eso no va a ser sostenible porque en los últimos años estamos plantando muchísimo menos. Esto es la otra modalidad, que es los sistemas agroforestales. Eso es una modalidad que se inició en el año 2003. Y vean ustedes que la misma tendencia tenemos del 2013. Vean lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Lamentablemente, pero hay cambios que se han implementado, digamos, durante la última administración en los sistemas agroforestales, y entonces podemos ver claramente que pasamos de lo máximo que fue en 2013, 738.000 árboles, a solo 262.000 en el 2017. Esta es la colocación más baja prácticamente desde el 2003, desde el 2004, porque el esquema había comenzado en 2003. Entonces, claramente aquí hay, digamos, problemas serios. Vimos que protección de bosque está reduciéndose, vimos que reforestación se está reduciendo, y además aquí estamos viendo que en sistemas agroforestales, que parecía ser la alternativa al cultivo de madera en plantaciones, también muestra una caída muy importante en los últimos años. Bueno, esto es manejo de bosque. Vean que aquí los años no son consecutivos. Los años no son consecutivos, sino que tenemos desde el año 97. Vean que en el año 97 se manejaron con PSA 9.325 hectáreas. Venía disminuyendo, pero en 2002 se publicó un decreto que estableció que no se aumentara el área de manejo, que no se aumentara el área de manejo con PSA. Entonces vean que entre 2002 y 2010 no se hizo nada. Después de muchos esfuerzos tratando de que se volviera a instaurar esta modalidad de manejo de bosques, el PSA, el manejo de los bosques, se logró que en 2010 se volviera a establecer. Porque en alguna medida, digamos, la estrategia RED estaba planteando de que era importante el tema del manejo del bosque. Sin embargo, vean lo que pasó con la capacidad instalada que había. Durante esos años se perdió capacidad instalada en el SINAC, se perdió capacidad instalada en las organizaciones, se perdió capacidad instalada en los regentes forestales, y entonces vean que hoy, aparte de que el monto que se financia no es el más atractivo, entonces vean que hoy realmente son ridículas, son cifras ridículas el área que podemos ver que se incorpora al pago de servicios ambientales en manejo de bosque, ¿verdad? Entonces aquí claramente vemos cómo las políticas que en un momento determinado se aplican tienen implicaciones muy severas, ¿verdad? Y este es un ejemplo claro. Bueno, tal vez como resumiendo un poquito lo que planteé anterior, del 2003 al 2017, si bien había financiamiento para 62.000 hectáreas en plantaciones forestales, en reforestación, solo se plantaron 34.000, o sea, poquito más de la mitad. Quiere decir que del 2003 al 2017
apenas se está haciendo poco más del 50% de la meta, como promedio. Algunos años un poquito más, otros menos. Y bueno, ya aquí vemos que el área promedio plantada en los últimos 4 años es de solo 2.569 hectáreas. O sea que lo que estamos plantando es muy poco. Bueno, ahí básicamente esto es un decreto que se publicó en el año, en el 2016, se publicó un decreto que le puso límites a las empresas más grandes. Por ejemplo, estableció un límite de 750 hectáreas como máximo que puede tener una empresa en plantaciones forestales. Entonces, si una empresa planta 250 hectáreas un año, 250 en el otro y 250 en el tercero, ya tiene 750 y tendría que esperar hasta que coseche la primera área para poder volver a entrar al PSA. Y ya vimos que esto realmente está teniendo implicaciones incluso en el cumplimiento de las metas. Voy a darles también algunas cifras sobre los usos y aportes de la madera. Les decía al principio que les iba a dar algunos datos de cómo está el sector. Bueno, los datos más recientes publicados en este momento son los del 2016. Ya casi tenemos listos los del 2017, pero probablemente saldrán como de aquí en un mes, mes y medio. En 2016 vemos que el 77% de la madera cosechada a nivel local proviene de plantaciones forestales. Ya les decía antes que probablemente esto, no va a ser sostenible si estamos plantando mucho menos en los últimos años. Un 17.7% de terrenos de uso agropecuario, básicamente árboles en mezcla con cultivos o con potreros, y solamente un 5% de esa madera proviene del bosque. El volumen total en el 2016 fue de 965.000 metros cúbicos de madera en rollo, en troza. Bueno, ahí están los principales usos de la madera para el 2016. Casi un 47% se usa para embalajes, para fabricación de tarimas, para la exportación de productos agrícolas e industriales. Un 25% se usa en construcción, un 9% en muebles y casi un 19% es madera que se exporta, la gran mayoría teca que va al sudeste asiático. Este gráfico nos muestra el consumo de madera en la industria de transformación primaria. La línea de arriba es plantaciones forestales. La línea verde claro son terrenos de uso agropecuario sin bosque y la línea de abajo básicamente son bosques. Vean que desde hace muchos años, prácticamente desde hace 20 años, es un volumen relativamente bajo el que proviene supuestamente de los bosques. Sin embargo, hay todo un tema de ilegalidad, el que vamos a ver después, que es difícil de cuantificar, pero que esto obedece pues básicamente a lo que nosotros en el estudio que hacemos todos los años podemos identificar. Vemos que las plantaciones llegaron a su pico más alto por ahí del año 2008 y han venido descendiendo y ahora muestran alguna recuperación ahí, pero mucho más leve. Aquí hay algo interesante también, lo que les hablaba antes a veces de las políticas. Aquí a partir del 2002 se instauró una estrategia de control de la tala ilegal. Se comenzó a usar las imágenes de satélite, el GPS, para registrar las áreas de donde se otorgaban permisos, y vean cómo eso logró básicamente el volumen que se cosechaba en terrenos de uso agropecuario iba creciendo. Lo que pasa es que mucho de eso eran bosques socolados, que los bosques se socolaban para que después fuera más fácil obtener el permiso,
Pero por aquí entonces el SINAC instaura la aplicación del GPS y las imágenes de satélite, y entonces ya le permite saber si un sitio que hoy en día parece un potrero con árboles, si ese sitio en el año 2000 tenía bosque, ¿verdad? Y entonces en esos casos el permiso no se otorga. Entonces podemos ver cómo hay políticas, digamos, que producen efectos beneficiosos, igual que hay otras que generan problemas. Esta es la tendencia del valor agregado en el uso de la madera. Y en los últimos años, ven que hay una tendencia a ir descendiendo, ¿verdad? Esos son millones de dólares. O sea, hay una tendencia, en vez de ir aumentando, a ir más bien descendiendo. El uso de la madera en todas sus etapas genera alrededor de 234 millones de dólares al país. Esas son las tendencias en el empleo, también por el uso de la madera. La línea azul es la totalidad del empleo generado. La línea roja es el sector primario, que va desde el aprovechamiento hasta que se procesa la madera en un aserradero. Y el verde son los demás sectores, ¿verdad? Que agregan mueblería, producción de tarimas, etc. Pero podemos ver también que se muestra una caída. Si bien en 2007-2008 el empleo llegó a ser alrededor de 23.750 empleos, hoy les decía antes que son 14.800 o 14.900, entonces ha habido ahí también claramente una pérdida importante del empleo generado por el uso de madera de alrededor de un 40% en los últimos 10 años. Algunas cifras de consumo de madera. Estas son cifras de consumo aparente de madera. Consumo aparente es lo que cosechamos en el país menos lo que exportamos más lo que importamos. O sea, al final es lo que realmente se usa en el país, ¿verdad? Como consumo aparente. Vean que el consumo aparente no ha cambiado mucho. Realmente no ha variado tanto desde el 2011 hasta el 2016, ¿verdad? Vemos cifras 650.000, 633.000, 689.000. Algo importante y una diferencia con los datos que les estaba dando antes es que los datos de antes son madera en rollo. Cuando hablamos de consumo aparente hablamos de madera aserrada, volumen de madera aserrada. Un poquito de análisis sobre lo que estábamos viendo en el cuadro anterior. En el 2016 el consumo aparente fue de 689.000 metros cúbicos de madera cerrada, apenas un 1% mayor que lo que se consumió en 2011. Uno esperaría que el consumo de madera en el país esté creciendo, sobre todo si tiene las ventajas que dijimos antes, del empleo que genera en el país, del ahorro del ahorro de divisas por importaciones, del impacto ambiental de usar madera, y sin embargo aquí podemos ver que realmente no está creciendo. Si la construcción crece en el país y el consumo aparente de madera no crece, entonces ¿eso qué quiere decir? Que hay productos sustitutos a la madera que son los que están tomando esa parte del mercado, ¿verdad? O sea, hay un crecimiento de productos sustitutos. La gran mayoría de productos que tienen una huella de carbono, hoy que la moda es hablar de cambio climático, ¿verdad? Tiene una huella de carbono muchísimo mayor, ¿verdad? Y algo importante es que el consumo de madera de plantaciones forestales del país en 2016 fue de 334.000 metros cúbicos, 18% menos que en 2011, 18% menos. Y las importaciones de madera cerrada, la mayoría viene de Chile,
fueron de 173.885 metros cúbicos, 66% más que en 2011. Entonces, ¿qué está pasando? No aumenta el consumo de madera y aumenta el consumo de productos sustitutos. Como el consumo aparente de madera no aumenta, pero está aumentando la importación, entonces está disminuyendo dramáticamente el uso de madera producida a nivel local, ¿verdad? Y eso lo podemos ver si nos devolvemos un instante. Ahora nos vamos a volver un instante nada más. Ya les decía antes que eso generó una pérdida del 38% en los empleos en los últimos 10 años. O sea, el empleo permanente ligado al uso de la madera se perdió 38% en los últimos años. Y entre el 2008 y el 2016, en solo 8 o 9 años, detectamos el cierre de 170 aserraderos estacionarios y personas físicas dedicadas al aserrío de madera. Eso es el 28% del total. O sea que en esos años perdimos casi un tercio de la capacidad para serrar madera o para procesar madera, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo empleo. Vean que la situación es delicada. Les decía antes que aquí ustedes pueden ir viendo, si analizan los datos, yo les voy a dejar ahí la presentación para el que quiera llevárselo. Y si no, algunas cosas, esas cosas están en la página web de la oficina. Si ustedes ven aquí madera de plantaciones forestales, se van a dar cuenta que en algún momento estábamos hablando de más de 400.000 metros cúbicos y ahora estamos hablando de 334.000, ¿verdad? Y si por otro lado ven la madera que se importa, ven que aquí estábamos hablando de 104.000 metros cúbicos y ahora estamos hablando de 173.000. Ahora, todavía sigue más o menos 2/3 de lo que usamos, 2/3 producido a nivel local y 1/3 importado. Pero como va creciendo, la situación se va a ir poniendo más dramática, ¿verdad? Okay. Y bueno, el tema de cierre de industrias. Alguien podría decir, bueno, probablemente no eran muy eficientes, etcétera, ¿verdad? Pero normalmente, si las industrias van cerrando, ¿verdad? Y con todo ese ambiente que no es el más favorable, difícilmente alguien que haga los números bien va a venir a hacer una inversión importante en industria, sabiendo que hay dificultades para obtener permisos, que se está plantando menos, ¿verdad? Que hay menor disponibilidad de materia prima, etcétera. Y eso tiene un impacto también en el empleo y en el valor agregado. Por otro lado, se reconoce que existe deforestación y degradación de los bosques, producto de la tala y el comercio ilegal de madera y otras actividades productivas. O sea, no es que alguien podría decir, mire, qué bueno, ya no se está cosechando madera y entonces ahora los bosques se están conservando y cada día tenemos más bosques, y quien tenga una visión más ecologista puede decir, ah, sí, eso es bueno, pero no es tan cierto, ¿verdad? Hay todo un problema de tala y comercio ilegal de madera, que ahora vamos a ver que afecta también los precios de la madera. El programa de reducción de emisiones que elaboró la estrategia RED del FONAFIFO en el 2015 estimó que entre el periodo entre el 96 y el 2009 las emisiones anuales por deforestación antrópica, o sea, lo que no son fenómenos naturales sino generados por el hombre, generaron más de 7 millones de toneladas de CO2 por deforestación. También se hizo una evaluación del cambio en el porcentaje de la cobertura de copas en los bosques primarios y se determinó que entre 2001 y 2013 casi 400.000 hectáreas habían tenido o tuvieron una reducción o una disminución en el porcentaje de copas. O sea que si bien siguen siendo bosques, si el porcentaje de copas ha variado es porque alguien está sacando árboles ahí, ¿verdad? También, bueno, hay algunos datos. En 2015 el SINAC tramitó permisos de inventario forestal y permisos pequeños por 54.000
800 metros cúbicos en rollo, mientras nosotros como NF, consultando directamente a los aserraderos y a dónde se procesa, identificamos 184,000. O sea, ahí hay una diferencia que muy probablemente obedece a tala ilegal, ¿verdad? O a comercio ilegal de madera. Algo sobre balanza comercial, les decía al principio. Algo sobre... voy a pasarlo más rápido. Esta es la balanza comercial del año 2016. A la izquierda, los principales productos que se exportan, y a la derecha los principales que se importan, ¿verdad? Y en el gráfico se muestra las exportaciones del capítulo 44, que es madera, carbón vegetal, manufactura, son las columnas verdes, y lo azul es muebles de madera, ¿verdad? Entonces podemos ver que a nivel de exportaciones, en 2016 se exportaron 21.5 millones de dólares en madera en bruto, principalmente teca, y 19.9 millones de madera aserrada, también la mayoría teca. Hay una exportación también de tarimas o de material de embalaje, y una cantidad menor de exportación en muebles de madera. Y al otro lado, las importaciones, casi 48 millones en madera aserrada que viene de Chile, la gran mayoría. Poco el tema de tableros y otros. Y de muebles, vea que mientras exportamos 5.4 millones de dólares en muebles de madera, importamos 24.8. O sea, casi $5 importados por cada dólar exportado de muebles de madera. Bueno, ahí un poco, no me voy a detener ahí. Mucho va principalmente las exportaciones hacia el sudeste asiático. Ahí aparecen los datos de los que son más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la India con 17 millones y algo más, Singapur 12 millones, China 7 millones y medio, la mayoría teca. Bueno, esa es una estimación que hacemos nosotros ahí de cuál podría ser el volumen que corresponde a esas exportaciones, porque las exportaciones se registran básicamente por peso, entonces hacemos un proceso de conversión, y esto nos muestra cuál ha sido el comportamiento desde el año 2000 hasta el 2016 en términos de volumen de madera exportada. Y vean cómo hubo un crecimiento a partir del 2003 acelerado, que vino creciendo ahí hasta el 2011, 2012, ahí incluso este año 2017 volvió a aumentar. Si viéramos ya el gráfico en 2017, vamos a ver que de nuevo ha habido un crecimiento ahí importante. Bueno, ahí viene el tema de las importaciones. Ya les decía antes que alrededor de 50 millones son los productos que vienen de Chile, ¿verdad? 15 millones de lo que viene de China, y poco más de 9 millones de Estados Unidos, y los otros son montos relativamente menores. Voy rápido para yo no sé cuánto llevo, Cinia, ya de tiempo. Vamos. Bueno, esto es balanza comercial, o sea, simplemente importaciones contra exportaciones. Y vean que desde hace mucho tiempo, desde ya hace más de 10 años, todos los años hay un déficit comercial. O sea, importamos más de lo que exportamos. En algunos años la diferencia es mayor, pero bueno, ahí está, ¿verdad? En 2016 el déficit comercial fue de poco más de 40 millones de dólares. Esto en productos de madera y muebles. Bueno, este gráfico lo que nos muestra es la balanza comercial de muebles de madera. Entonces la barra roja es lo que importamos
y la barrita azul es lo que exportamos, ¿verdad? Y la de abajo es la balanza. Es básicamente lo que les comenté antes. Estos son los principales productos de madera exportados. Ahí básicamente esto es madera en bruto, y lo verde es madera cerrada, y básicamente la línea azul es paletas, cajones, cajas y similares, o sea, la mayoría son tarimas, que son las tres principales partidas de exportación de los últimos años. Y este es el gráfico de los principales productos o partidas que importa el país. Esto es madera cerrada. La gran mayoría viene de Chile. Vean que había estado relativamente estable entre 2012 y 2015. Sin embargo, ya de nuevo volvió a crecer ahora en 2016. Las demás partidas andan ahí en montos que no pasan los 8 millones de dólares. Lo realmente relevante es la madera cerrada que viene de Chile. Barreras para la producción. Porque uno podría decir, bueno, lo que deberíamos hacer es un esfuerzo para ver cómo plantar más, pero hay ciertas barreras que hay que tratar de entender. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que aquí deberíamos, por vía reglamento o por vía ley, impedir, por ejemplo, que se exporte la madera en bruto de teca y que se tenga que exportar con valor agregado, como se ha hecho en algún tiempo, o digamos como está establecido en el caso de la madera que proviene del bosque, que no se puede exportar ni en troza ni escuadrada. O sea que para poder exportar madera del bosque tiene que tener algo más de proceso. Pueden ser bloques, pero no puede ser madera en troza ni escuadrada. Entonces a veces hay que entender, digamos, cuál es la realidad del país para pensar si esas decisiones o eso que algunos dicen que se debería evitar que se exporte así para que haya una obligación de procesar más en el país, hay que entenderlo también desde el punto de vista de la competitividad. Les decía antes, estos son los precios. Son precios deflactados, o sea, sin inflación, de las principales especies que se comercializan. La línea roja es cedro amargo. Lo azul es caobilla, que son de las maderas como que el mercado más aprecia. Y sin embargo, vean ustedes que en términos reales, hoy, esas dos especies valen menos o tienen un precio inferior al que tenían en términos reales hace 10 años, en 2008, ¿verdad? Y así pasa para la mayoría de las especies, ¿verdad? Entonces aquí hay un problema serio. O sea, tenemos como un techo. No es que el productor produce y dice esto vale tanto y eso me tienen que pagar. El mercado no funciona así, ¿verdad? Y el consumidor no funciona así. Si le venden una especie a un precio muy alto, probablemente opte por comprar otra especie a un precio menor. Y ahí es donde también juega un papel importante el tema de la tala ilegal. La madera que se cosecha y se procesa ilegalmente puede llegar al mercado o a los consumidores finales a precios muy inferiores. Y entonces eso afecta. ¿Por qué? Porque no le pagan a un regente forestal, porque no tienen que complicarse la vida con permisos, porque no pagan cargas sociales, ¿verdad? Y porque son empresas que tampoco pagan impuesto de renta, ¿verdad? Entonces operan en la ilegalidad, y esto lo que termina haciendo es deprimiendo los precios, porque el precio al que pueden ofertar la madera no es el precio real que tendría una empresa que esté formalmente establecida. Entonces aquí hay un problema de precios. Imagínense un productor que hoy, en términos reales, recibe 400 colones por una pulgada de cedro, por la que en 2008 recibía 550 o 580, ¿verdad? Eso tiene una implicación fuerte en el negocio. También tenemos
un problema de costos de mano de obra alto. No estamos diciendo que hay que bajar el costo de la mano de obra en el país para poder competir. No estamos diciendo eso, pero eso realmente tiene una implicación en las empresas. Entonces vean que, por ejemplo, una publicación de CNN en español en 2016 nos hablaba de que mientras en Costa Rica el costo, digamos, de un operario es de $3.01 por hora en ese momento, en 2016, en Chile el costo era $2.07 por hora, en China $1.84 y, por ejemplo, en México es $0.50 por hora, ¿verdad? ¿Cómo competir con eso? No es fácil, ¿verdad? Y entonces ahí comienza uno a entender de por qué puede ser más negocio para una empresa exportar en bruto la teca, porque la procesan en la India o la procesan en China con costos diferentes. Ahora hablábamos con Carlos hace un rato. Este es otro tema del que los empresarios se quejan mucho, y es el costo de la energía industrial, la energía eléctrica industrial. Entonces vean que la línea de arriba, ahí no se ve bien, pero en la línea de arriba está Costa Rica, 17,5 centavos de dólar por kilovatio hora. Ese es el costo de la energía eléctrica en el país. Y vean que abajo está Estados Unidos, 6.4 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿verdad? El componente de la energía eléctrica es importante en la industria, ¿verdad? Y ahí en medio hay otros, ¿verdad? Está, por ejemplo, México, 8.4, o Colombia, 12.7. Países con los que tenemos tratados de libre comercio, y contra esas cosas tenemos que competir, ¿verdad? Y eso es lo que hay que entender para ver uno de por qué a veces las empresas toman la decisión de exportar en bruto y no procesar a nivel local. O sea, sacar una ley o un reglamento que los obligue a procesar aquí, en vez de agregar valor, le podrían estar quitando valor a la madera y no poder ser competitivos. En costos de transporte, se dice que Costa Rica tiene alrededor de un 30 o 40% de costos de transporte mayores que los que tiene Chile, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza a sumar mano de obra, energía, costos de transporte, etcétera, se va dando cuenta de por qué a nuestros productores se les hace difícil competir, y de por qué los chilenos pueden venir, aparte de las escalas de operación, pueden venir y poner su madera aquí a un precio relativamente bajo. Bueno, algunas acciones, voy a pasarlos rápida. Deberíamos como país hacer un esfuerzo por aumentar el consumo per cápita de madera, reducir los productos sustitutos de mayor huella de carbono y contribuir con la descarbonización de la economía, que está de moda ahora, ¿verdad? El señor presidente dijo que parte de lo que él quiere es que se haga un buen esfuerzo por descarbonizar la economía. Y ahí la madera puede hacer una contribución importante, pero hay que mejorar el mercadeo y comercialización de los productos, que facilite el acceso a nichos de mercado viables, reduzca la intermediación. Nosotros tenemos un problema muy serio de intermediación, de lo que vale la madera en la finca, lo que vale el dueño y lo que esa madera vale ya puesta en el aserradero o aserrada. Pero a veces el intermediario quiere ganar más que el dueño que esperó 10 o 15 años para ver la madera crecer. Es importante promover el uso de madera de origen nacional en las instituciones públicas. El Estado es el gobierno, el principal comprador de madera, y sería importante que, entendiendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, promueva políticas claras para aumentar el consumo de madera a nivel nacional. También implementar campañas masivas de información y conciencia ciudadana para reposicionar el consumo de madera. Nosotros aquí como país consumimos alrededor de 0.10 metros cúbicos per cápita.
En países como Estados Unidos o en el norte de Europa se consume más de un metro cúbico de madera per cápita. Aquí cada vez consumimos menos. Hay que hacer un esfuerzo por controlar la tala y el comercio ilegal de madera, porque el productor nuestro está siendo afectado por el valor de la madera que llega ilegal al mercado y por el valor de la madera que viene de Chile en otras condiciones y que prácticamente le pone un techo al valor de la madera de los productores nuestros. Por eso es que la madera en términos reales no ha crecido prácticamente en los últimos 10 años. Y ahí también hay que tratar de evitar todo ese problema de informalidad y competencia desleal que se genera con las industrias, pero hay que pensar en algún esquema de certificación nacional voluntaria que mejore la trazabilidad de la madera, porque hoy en día la sociedad es mucho más crítica y entonces ya cuando uno le habla de estos temas a la gente, lo primero que dice es, bueno, y esa madera es certificada y ¿quién me garantiza que realmente no viene de tala ilegal, etcétera? Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo en eso. También hay que hacer un esfuerzo por dotar al sector forestal de una institucionalidad sólida que asegure gobernabilidad y acceso al recurso forestal. Y ahí me estoy refiriendo al SINAC, al FONAFIFO, a la ONF, al mismo colegio, que deberíamos estar alineados para ofrecer mejores alternativas a los productores locales. Porque si cada uno camina por su lado, va a ser muy difícil que el productor pueda salir de eso. Es importante unificar criterios jurídicos en los procesos de aprovechamiento de bosques y plantaciones. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que amenaza con eliminar el derecho a la libre corta de los árboles producidos en plantaciones forestales para imponerle más requisitos. Si eso pasa, va a haber mucho menos personas interesadas en establecer plantaciones. Y en alguna medida hay que brindarle seguridad jurídica al propietario, de que si planta los árboles, los planta y sabe que los va a poder cosechar. Y esto nos debería llevar, estos cambios, a que haya un aumento significativo en la tasa de reforestación, manejo de bosques y los sistemas agroforestales, que ya vimos que viene descendiendo, ¿verdad? Viene descendiendo. Hay que hacer un esfuerzo porque esto realmente vuelva a aumentar. De lo contrario, dentro de un tiempo vamos a estar hablando todavía de un sector muchísimo más deprimido. Y todavía yo siempre lo digo cuando hablo de esos temas, cuando estamos hablando de plantaciones forestales, el propietario decide si siembra los árboles o no. El propietario decide si tiene una vaca en el potrero o siembra árboles. Pero cuando estamos hablando de bosques, la sociedad ya decidió, con la última ley forestal, con la prohibición de cambio de uso. El propietario no tiene chance de eliminar ese bosque para hacer otra cosa. Y no es despreciable la cantidad de bosques que hay en el país. O sea, hoy el 52.4% del territorio son bosques. O sea, más de la mitad del territorio del país son bosques. Entonces tenemos que ofrecer una alternativa para esos dueños de los bosques. Porque no se vale solamente ponerles restricciones, regulaciones e impedirle que haga algo con el recurso y qué. De ahí es donde viene todo el tema de ilegalidad, etcétera. Y bueno, es importante también hacer un esfuerzo por garantizar que los mecanismos de financiamiento del sector, especialmente el PSA, se mantengan, se consoliden, que se asegure la transferencia de la totalidad del impuesto a los combustibles. En los últimos 2 años el gobierno no ha transferido la totalidad del impuesto selectivo de la parte que corresponde al PSA. Si permitimos que el gobierno traslade lo que le parece, puede ser muy peligroso. Se debería consolidar todo el tema relacionado al mercado doméstico de carbono, ¿verdad? Hoy que estamos hablando de descarbonizar la economía,
Si vamos en serio con descarbonizar la economía, el PSA se va a quedar sin fuente de financiamiento y hay que ir pensando en algo que deba suplir eso. Bueno, básicamente eso era lo que quería presentarles. ¿Sí? Sí. Te escuché decir que una de las, digamos, situaciones más serias que tenemos es el consumo de legal. Sí. Don Walter, ¿puedes repetirlo, por favor? Me referí al consumo de madera ilegal y que pareciera que la madera ilegal se ve promovida por evitarse los dolores de cabeza que es los permisos. Vi ahí una sugerencia de que hay que alinearnos para la tramitología, pero usando esos dos elementos como puntos de enlace, voy a usar otro ejemplo que lo vi con la gente que está trabajando con pobreza, y es que en vez de que la gente llegue a plantear a las instituciones solicitudes para resolver sus problemas de pobreza, las instituciones van a los lugares y observan quiénes están en condiciones de pobreza y le hacen los trámites correspondientes, y eso ha incidido de alguna medida a la situación de pobreza. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que en vez de que las personas vengan a pedir permiso para usar la madera, las instituciones del sector vayan donde está la madera, que no se mueve, que ahí está y que sabemos que existe, y le diga: usted tiene posibilidad de extraer esta madera, y así combatir el problema de ilegalidad de alguna forma? Sí, bueno, suena interesante, ¿verdad? Realmente el problema con todas las regulaciones y los trámites es que no hemos tenido habilidad para quitar cosas. Generalmente cuando un decreto sale, un decreto nuevo, generalmente sale para endurecer más algo y complicar más algo. Yo prácticamente no he visto decretos que salgan al revés, para decir cómo quitamos este requisito. Entonces, parte del problema es que es muy complicado, ¿verdad? Tramitar, por ejemplo, un plan de manejo de bosque es complicadísimo. Ya dijimos antes que el SINAC dura hasta 18 meses para aprobarlo. Y el SINAC le va a revisar todo y si está pidiendo cortar 100 árboles, tal vez le dan permiso por 60, ¿verdad? Entonces, realmente hay mucho que hacer ahí, hay mucho que hacer en que las instituciones entiendan la problemática de los productores y estén dispuestos a colaborar y a quitar requisitos y a flexibilizar esto y a entender mejor el tema, ¿verdad? De que si queremos sostener los bosques, la mejor forma, y eso lo han dicho los organismos internacionales, la mejor forma de sostener los bosques es a través del manejo forestal sostenible. Es la única forma. O sea, es preferible tener un productor que sabemos dónde está, que tiene un plan de manejo, que está georreferenciado, que se sabe dónde están los árboles, que el colegio va y lo supervisa, que tiene un regente que lo supervisa, a que esté aprovechando la gente sin permiso, llevándose los árboles que quiere, cortándolos a la orilla de ríos y quebradas sin ningún control. Ojalá pudiéramos tener una mejor comprensión del tema, ¿verdad? Ahí es cuando hablamos de tratar de tener una institucionalidad que se alinee y que entienda que su razón de ser es atender las necesidades del productor, que no es que la institución es un fin en sí mismo, sino cómo atendemos mejor las necesidades de los productores, porque al final el que decide si hace tala ilegal o no es el productor. Le complico la vida y entonces le permite que corten los árboles como quiera, ¿va? Buenos días. 3 cositas. Plantaciones forestales de especies nativas que en este momento no podemos cosechar porque tal vez son especies en peligro de extinción y la aplicación o la interpretación de nuestras oficinas regionales de SINAC nos dicen no se puede cosechar. ¿Cómo usted convence a un productor de que siembre algo si luego no lo van a dejar cortarlo? Y en este momento hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para modificar el artículo 28 de la Ley Forestal para endurecer aún más eso. O sea, que tengamos que ir a pedir un permiso con la poca capacidad que tiene el SINAC para resolver permisos
y pedir permiso también por la corta de plantaciones forestales. Esto promovido por el tema de los arbolitos que se cortaron de ciprés, cuando si la gente los sembró era para producir, igual que producimos repollos, igual que producimos lechuga, porque entonces no le ponemos también el requisito de permisos para poder cortar sus rollos de culantro del patio, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que veamos el cultivo forestal como un bosque más? O sea, tenemos que tener claro que hay zonas que deben ser productivas y que deben ser libres de cosecha, y eso son las plantaciones forestales, mientras cumplan con la legislación de protección de fuentes de agua y todo eso, pero es algo de control que se puede llevar a cabo. Entonces, necesitamos como colegio, como sector forestal, pronunciarnos al respecto. O sea, no podemos dejar que un atropello de eso se siga dando y nos lo impongan así nomás. En este momento también, y bueno, vengo criticando hace mucho tiempo y soy parte del SINAC increíblemente, pero uno lo vive por dentro esas cosas, que la ley de biodiversidad, al crear o unificar al SINAC con aquellas 3 direcciones que existían, se dejó por fuera toda la parte de fomento forestal, que es lo que justamente necesitamos ahorita, decir al productor, convencerlo, pero con información científica, no embarcándolo como pasó en los años 70 y 80, ¿verdad? A sembrar cosas que se nos ocurrieron y el pobrecito, ¿verdad? Luego no pudo cosechar porque no probamos que esas plantaciones fueran realmente rentables. Entonces, ahorita ya existe información científica a nivel nacional, información con bases ya probadas de que podemos convencer a los productores de hacer eso, pero ¿quién lo hace? No lo hace FONAFIFO, que debería de hacerlo. FONAFIFO debería, en vez de quedarse sin gastar esos fondos para plantaciones forestal, debería estar buscando a los productores y ver cómo se colocan esas hectáreas de plantación. Al fin y al cabo es un presupuesto que está para gastarlo en eso. Entonces deberíamos de movernos. No sé, en la parte de fomento forestal, alguien tiene que hacerlo. Si lo volvemos a retomar en SINAC o si lo hace FONAFIFO como interesado, digamos, en colocar esas hectáreas, ¿verdad? Pero tenemos que retomar el tema de fomento forestal. Y la tercera se me olvidó, pero bueno, luego se las cuento. Me imagino que aquí voy a estar todo el día de por sí, entonces voy a meter la cuchara varias veces. Gracias. Sí, efectivamente, la actividad forestal es la actividad más regulada que existe, ¿verdad? Y peor cuando hablamos de bosques. Y bueno, gracias que existe el tema de libre corta del artículo 28 que usted comenta, pero que está ahí guindando, ¿verdad? Porque ahí, en este periodo legislativo anterior, una comisión de diputados del norte de Heredia, integrada para atender temas de empleo y desarrollo económico y de temas ambientales, etcétera, le dio trámite acelerado en comisión a ese proyecto de ley que modifica la definición de bosque, que es gravísimo, ¿verdad? Porque entonces ya un cafetal con árboles es un bosque, entonces tendría que hacer un plan de manejo y que pretende básicamente de que los árboles plantados ya no se puedan cosechar libremente, sino que haya que ir a pedir un permiso por un lado y por otro lado asegurar que va a reponer el recurso. O sea, que aparte de que tenga que ir a pedir permiso, está obligado a volver a sembrar los árboles. Entonces yo no me imagino en el día de mañana quiénes son los que van a plantar árboles en esas condiciones, ¿verdad? Perdón, buenos días, mi nombre es José Joaquín Salazar. Yo quería hacer un comentario a la señora porque iba a hacer una pregunta, pero yo creo que nosotros como sociedad deberíamos plantearnos una situación que está pasando hoy día. Dios puso los recursos naturales para la sobrevivencia del ser humano, ni es para tenerlos guardados, sino de que vivimos, ni es para destruirlos, porque también hay gente muy responsable que ha cometido barbaridades. Entonces por eso es que se legisla así. Y hay otros que quieren que los recursos naturales los tengamos guardados en una bodega y que no hacemos nada. Entonces caemos en los extremos. Hoy día seguro no podríamos hacer la carretera a San Isidro General, no, ni podríamos hacer la carretera al Surquí. Es decir, estos temas no pueden parar el desarrollo de un país. No pueden. Pero estamos cayendo
en un fanatismo demasiado, y sabemos que hay grupos que viven de esto. Y tengo la experiencia en el caso del registro de agroquímicos. ¿Para qué son los agroquímicos? ¿Es un veneno? ¿Para qué? ¿Pero para matar insectos? ¿Para qué va a ser? Pero si usted dice eso, usted es un asesino. Pero también hay gente muy responsable. Entonces tenemos que ir a un asunto de equilibrio. Y por eso cuando usted habla de especies nativas, pues, está bien, pero si usted lo puede producir responsablemente, ¿por qué no? Pero yo quería, ahora que usted hablaba del tema de promover el uso de la madera a nivel nacional. Entonces yo aquí, me disculpan, seguro la mayoría son forestales, pero no, aquí hay que verlo todo en forma integral. Pero pensemos no solamente en los productos forestales para uso, sino de otros. Por ejemplo, el bambú. Bueno, no entra en esta categoría, pero yo nada más quería aprovechar esto para alzar esta tablita y la voy a pasar por ahí. En Costa Rica se siembran 67,000 hectáreas de palma aceitera. Son 10 millones de plantas que hay plantadas en este país y que a los 25 años, ¿qué se hace? Se botan. Y un árbol, una planta de estas puede tener hasta 12 o 20 metros de altura, el tallo. Bueno, esa tablita que van a pasar por ahí es de palma aceitera, procesada aquí en la Fabio Babrit. Entonces, ¿por qué, y siendo la palma aceitera una planta que fija carbono y que hace todas las razones, ¿por qué no promovemos? Yo sé que aquí estamos hablando del tema forestal, pero en una forma integrada, ¿por qué no aprovechamos el uso también de esos subproductos? Que hoy vemos la situación de la palma aceitera, de 24 toneladas, pasamos a 12, precios bajísimos, pero estamos botando los subproductos. Y el negocio de la agricultura no está, el caso del aceite, de la palma, no solo en el aceite, es en el uso de los subproductos. Y si no entendemos que el valor de la agricultura está en el valor agregado y en el uso de los subproductos, entonces ¿cuántos de la parte agropecuaria, cuánta producción podría también agregarse al uso de estos materiales para la construcción nacional? Quería hacer nada más el comentario, pero eso es un ejemplo y eso se ha hecho así yo siempre, ahora que vine aquí porque vi el programa del colegio, voy a ir, esa tablita siempre ando en el carro y vea que hoy me sirvió. Y siempre ando ahí para decir cosas que podemos hacer en este país. Está bien, gracias. Sí, lógicamente, cuando nosotros decimos promover uso de madera, es probable que hay desde luego otros productos que podrían ser similares y que puedan tener condiciones parecidas, digamos, en términos de que pueden fijar carbono y que pueden sustituir materiales de mayor huella de carbono, ¿verdad? Que es lo que estamos planteando que hay que hacer, sobre todo pensando en esos miles de propietarios que son dueños de bosque y que a los que tenemos, digamos, a los que la legislación y la normativa, etcétera, les hace muy difícil poder cosechar, y que hay que darles una solución, ¿verdad? No podemos, como dice don José Joaquín, por pensar en que todo este país vaya a ser un parque nacional. Porque hoy escuchaba a don Carlos Manuel, y no en un afán de criticar, pero don Carlos Manuel hablando en el programa de doña Amelia Rueda, y don Carlos Manuel lo único que ve es crear parques nacionales, porque dice que la solución de Cruzitas es hacer un parque nacional ahí, ¿verdad? O sea, puede ser, pero tampoco tenemos que ver que la única solución del país es hacer parques nacionales y hacer ecoturismo, porque yo creo que de eso no puede vivir toda la gente, ¿verdad? No todos los dueños de bosque podrían hacer ecoturismo. Y no en un afán de criticarlo, pero es que tampoco podemos pensar en que todo este país tiene que ser un parque nacional. Perdón. Vamos a dar oportunidad a una última pregunta, y si hay más preguntas vamos a aprovechar la hora del refrigerio para que puedan hacérselas a don Alfonso. Gracias. Gracias, buen día. 21, 22 años de la Oficina Nacional Forestal, Alfonso. Parece que fue ayer que estábamos haciendo la primera asamblea de junta, nombrando la primera junta directiva. Hace ratillo, pero parece que fue hoy en la mañana. No tengo una pregunta, tengo algunas preguntas y tengo varios comentarios. Yo sé que va a ser muy complicado que se contesten todas, pero van a quedar en las cabezas de algunos dando vuelta de acuerdo al interés.
828.917 hectáreas se dice susceptibles para manejo forestal. Tengo varios años, muchísimos años de afirmar que ya en Costa Rica no es posible, y soy de los que decimos que no es posible dar manejo forestal. Si esas 828.000 hectáreas estuvieran en un solo bloque, estaría fantástico, sería formidable. Pero, ¿cómo están distribuidas? 20 hectáreas por un lado, 100 hectáreas por el otro, esos son costos elevadísimos. Habría que hacer análisis bastante serios desde el punto de vista económico y rentabilidad para ver si realmente es factible aprovechar esas 828.000 hectáreas como se dice, y en bosques secundarios avanzados y en algún grado de sucesión. Realmente hace muchísimos años me vengo cuestionando y afirmando que no es posible hablar de manejo forestal en Costa Rica. Antes de que se me olvide, quisiera sugerir que la presentación se nos envíe por lo menos a los que estamos registrados, ¿verdad? Me parece que es excelente contar con esa información. ¿Por qué usar madera? Lindísima la madera, me encanta, pero cuando uno va a hacer los presupuestos de una casa, de un edificio, para efectos de cotizar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es increíblemente caro, y por eso se está usando Perlin, y por eso se están utilizando puertas metálicas y puertas de vidrio y otros materiales sustitutos, porque los costos en los presupuestos de las construcciones de los edificios son increíblemente elevados si utilizamos madera. Gracias a Dios que me da la impresión que el Colegio Federado no se fija si se está utilizando nazareno o caubilla o cedro, y entonces si no sería el doble. Seriosísimo el problema de no permitir los árboles plantados, que se aprovechen los árboles plantados. Creo que vamos a tener que llegar a mecanismos de protocolización de esas plantaciones a efectos de demostrar a futuro que esos árboles fueron plantados. Y máxime que cada día la Sala Constitucional, con el principio de no regresividad, nos está ahorcando. Y no solamente en el sector forestal, en casi todos los sectores, cuando estamos hablando de aprovechar o de modificar algo de los recursos naturales, nos sale la Sala Constitucional con el principio de no regresividad. Y eso es terrible. Y eso no se lo va a quitar nadie de encima. Cada día se fortalece más, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, la aplicación del principio de no regresividad y otros principios que existen, que se vienen aplicando reiteradamente. Una pregunta. Bueno, vemos cómo viene cayendo el uso de las diferentes modalidades, del uso de la madera por las diferentes modalidades, manejo de bosque, plantaciones, etc. ¿Cómo va a repercutir eso a futuro en la producción futura de profesionales forestales? Porque ya, y las escuelas siguen pariendo profesionales forestales y cada día hay menos actividades, ¿verdad? Menos manejo de bosque, hay menos plantaciones, etc. La oficina, y menos desempleo. Entonces la oficina tiene proyecciones en ese sentido a efectos de sugerir, de conformidad con sus estatutos, una política en ese sentido. ¿Qué piensa la oficina ahora que se habla de la necesidad de unificar policías? Precisamente ante la situación de poco control, uno ve reiteradamente que se le ha dejado el control, bueno, de vez en cuando a unos cuantos policías y a alguien del SINAC, nada más. Yo creo que las policías en general nuestras, y no es mucha la modificación legal que hay que hacer para efectos de que se integren debidamente a lo que es el control ilegal de la actividad forestal. El sector forestal, decías, tiene que estar institucionalizado o dársele una institucionalidad fuerte. Algunos vienen opinando, hace unos años para acá, ante la eventual desintegración que se quiere hacer del SINAC, de que la actividad forestal debe regresar al MAC.
¿Qué estamos pensando? ¿Qué piensa la Oficina Nacional Forestal? ¿Qué está pensando los forestales y las escuelas forestales de Costa Rica? Bueno, dejo planteadas, tengo otros comentarios, sí, Alfonso, pero la verdad es que hay otras personas que quieren y ya estamos a punto de terminar. Muchísimas gracias. Está bien, León, gracias. León formó parte de la primera junta directiva de la Oficina Nacional Forestal por allá en el año 97. Allá. Bueno, es difícil contestar tantas cosas, ¿verdad?, que planteaste. Por ejemplo, sobre el tema de las universidades, yo creo que ya es hora de que las universidades se replanteen si van a seguir formando profesionales forestales, porque vemos que originalmente incluso los formaban prácticamente solamente el TEC y la Universidad Nacional, pero hoy los forma también la UTN y lo forman ustedes bueno, el de la ERD es un profesional más en temas de agronomía, digamos, de manera más amplia, no tan específico como el forestal. Yo creo que ese es un tema que las universidades deberían pensarlo. Yo como ONF no me atrevería a decirle a las universidades qué hacer al respecto, pero sí me parece que lo tienen que pensar, ¿verdad? Porque si hoy hay mucho menos actividad, yo me imagino que debe haber problemas serios, digamos, de empleo para los forestales. Lo otro, lo que hablabas de unificar policías, el problema es que por años, digamos, el SINAC, digamos, se ha especializado como nada más ir al aserradero a ver si las trozas que están en el aserradero tienen permiso o no. Pero cuando estamos hablando de tala y comercio ilegal de madera, como lo que hablábamos ahora, eso ni siquiera pasa por los aserraderos. Esa madera van con un aserradero portátil y la aserran directamente en el campo, y en la mayoría de los casos ni siquiera pasa en algunos sí, pero en otros casos ni siquiera pasa por un depósito de maderas. O sea que puede ser que va desde el bosque y va directo a una constructora, o ¿verdad?, donde se está haciendo una construcción, y la madera va ahí, o viene de un camión debajo del ganado, debajo de otras cosas viene la madera, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que hay que y ese es un tema que uno esperaría que don Carlos Manuel, que la vez pasada fue muy preocupado por el tema de control de tala ilegal, lo haga ahora, porque ese es un tema que está afectando por todos lados. O sea, mientras nosotros decimos que el bosque está ahí y que todo está bien, la verdad es que hay un nivel de ilegalidad muy alto y que está afectando seriamente no solamente al recurso, sino a las empresas formalmente establecidas. No recuerdo qué más planteaste, León, porque fue tanto que, ¿verdad? Pero definitivamente, perdón. Mire, lo del tema de pasar forestal al MAC, ese ha sido un tema de discusión, digamos, desde la creación del SINAC, que juntó 3 direcciones, la parte forestal, la parte de parques nacionales y de vida silvestre. Nosotros sentimos que eso en alguna medida, digamos, afectó el nivel de especialización que había de la Dirección General Forestal de antes. Sin embargo, decir uno que usted va a pasar el tema del MAC, hoy no es tan fácil. Digamos, si uno dijera, mire, es que yo voy a pasar las plantaciones forestales y voy a pasar los sistemas agroforestales al MAC, que entiende mejor el tema productivo, quizá mejor de lo que uno pensaría que lo entiende MINAE. Pero bueno, ¿y qué hago? ¿Y el FONAFIFO, que es el que maneja la plata, con el que financia esto, qué? ¿Me llevo una parte, o si va o no va? Y el tema de los bosques, ya hoy uno podría decir, mire, y todos los bosques que sean privados, que no sean áreas silvestres protegidas, debería ir al MAC. Sin embargo, la mayoría de la gente, los ambientalistas y la gente que piensa así, y ven eso, hoy en día la sociedad se siente dueña de los bosques, aunque no le pertenezcan, ¿verdad? Y eso probablemente serían los primeros en decir, no sabe, ¿cómo hay con esto para el MAC? Esto tiene que estar aquí en el MINAE, ¿verdad? Porque lo quiero. Y usted decía algo sobre los temas de la sala constitucional y eso.
de hoy en día es complejísimo, ¿verdad? La sala se sale con unos fallos y unas sentencias que, disculpe, pero uno técnicamente dice, esto es una aberración. Pero esos son los sabios que definen, y lo que ellos dicen es casi incuestionable. Y lo que decía la compañera antes, por ejemplo, es una barbaridad que hoy en día hay cientos o miles de árboles de almendro amarillo caídos en los bosques porque los botó el huracán Otto, y los funcionarios de SINAC dicen, esto no puede salir. ¿Cómo no puede salir? Incluso el ministro sacó el año pasado, a mediados de año, un decreto donde estableció claramente que los árboles que estaban caídos naturalmente se pudieran extraer, y hay funcionarios que simplemente dicen, no, es que la sala dijo en algún momento que esto no se podía extraer y entonces no se puede. Entonces ahí hay un tema complicadísimo, ¿verdad? Que uno dice que cae hasta en la irracionalidad. Ya ni siquiera los árboles caídos se pueden aprovechar en el caso del almendro amarillo, ¿verdad? Ese es un tema delicado. Y como le digo, el tema de pasarse al MAC o eso, usted se va a pasar al MAC y se pasa sin plazas, se pasa sin vehículos, se pasa sin recursos, ¿qué va a hacer al otro lado? Yo no creo que el MAC esté interesadísimo en que el sector forestal pase allá, y si va con el FONAFIFO y sus ingresos y va con las plazas, pero probablemente las plazas que hoy tiene SINAC se quedarían en SINAC o se quedarían en MINAE. Entonces el tema es mucho más complejo que simplemente pensar que en el MAC piensan más parecido a como piensa la parte productiva. Pero paro ahí, Silvia, ya para no quitarte más tiempo. Muchas gracias, Alfonso.